Antropología de los piratas espaciales. En el video anterior hablamos sobre los Key Hunters, la tercera especie conocida que pertenece a los piratas espaciales, y tras haber hablado de ellos, concluimos todo acerca de la biología de las tres especies conocidas. En esta ocasión toca hablar de la sociedad y cultura de los piratas espaciales, aunque debido a lo que hemos visto en videos anteriores, esta sección corresponde exclusivamente a la especie urtragiana, ya que son los piratas más inteligentes y que conforman una sociedad similar a la humana. Sin más que añadir, comenzamos. Dado que son los urtragianos la única especie con una sociedad inteligente que se sepa a la fecha de publicado este video, cuando hablamos de una sociedad inteligente con cultura, inevitablemente solo podemos referirnos a esta especie de los piratas espaciales. Los sebesianos son considerados como zánganos, de bajo intelecto, subordinados a una especie más fuerte e inteligente, mientras que los Key Hunters parecen ser eusociales y con una estructura similar a la de las abejas o avispas de la Tierra. Leyendo muchos de los registros en sus bases de operaciones, podemos observar que los piratas urtragianos no son muy diferentes a los humanos. Acatan las órdenes de sus superiores a cambio de no ser sancionados, aunque también muestran tener cierta libertad de expresar sus inconformidades con ciertas acciones de los mandamases. Se organizan estratégicamente para hacer frente a un problema, adoptan mascotas que obtienen de los planetas que pretenden conquistar, e incluso llegan a tratar a los mismos metroides como tal, acción que está terminantemente prohibida por los altos riesgos que aquello conlleva. La diferencia con los humanos es que son más sanguinarios y crueles, ya sea con otras especies o incluso consigo mismos, y poco les importa si la consecuencia de sus acciones los perjudica más que beneficiarlos, pues como seres amorales solo persiguen los anhelados resultados, que prácticamente se resumen en fortalecer aún más su organización. Tenemos como ejemplo, entre tantos que hay, su propio planeta. Ellos destruyeron por completo su medio ambiente y convirtieron la superficie en una inmensa mancha urbana plagada de toda clase de instalaciones, lo cual trajo como consecuencia que el mundo sea azotado por interminables lluvias ácidas que corroen la carne en instantes. Y lejos de buscar una solución, sus habitantes optaron por diseñar y equiparse con armaduras aislantes capaces de protegerlos de estas precipitaciones. Vemos muchos ejemplos más de sus ambiciones a lo largo de la serie Prime, especialmente cuando se trata del Phazon y cuando lo usan en sí mismos. Otra peculiaridad suya es el indicio de un código ético que antepone la muerte al deshonor del cautiverio. Esto es algo que se menciona en las entradas occidentales del pirata de asalto de Metroid Prime 2, indicando con claridad que el cuerpo de piratas aerotransportados jamás permite que sus unidades sean hechas prisioneras, y como tal, los soldados de este cuerpo cometen un ataque suicida que es el que vemos cuando Samus los derrota, es decir, cuando caen en picada justo contra ella. Y si bien este detalle está omitido en la versión japonesa, tampoco hay algo que lo contradiga, así que este dato bien puede seguir siendo un dato válido a tener en cuenta. Pero fuera del cuerpo de soldados aerotransportados, vemos una actitud similar con las tropas regulares de Metroid Prime 3. En el momento que la bomba Terron de Elysia está siendo transportada hacia la semilla de Leviatán y Samus la custodia de los ataques de los piratas. En este evento, cuando Samus logra evitar la destrucción prematura de la bomba, podemos notar a todas luces que los piratas que sobrevivieron prefieren arrojarse al vacío nebular del planeta en lugar de continuar con su ofensiva. Realmente nunca se explica el porqué de esta actitud, pero puede insinuar que se percatan que han fracasado y que retienen su honor poniendo fin a sus vidas, ya sea matarse ellos mismos antes que morir a manos de su peor enemiga en combate, o matarse ellos mismos antes que enfrentar cualquier castigo que les impongan sus superiores por incumplimiento del deber. En lo que a su estilo de vida se refiere, resulta evidente que toda su sociedad está militarizada al ser los urtragianos una raza criminal y conquistadora. Todos sus recursos lo destinan al desarrollo de armas y proyectos que puedan ofrecer una ventaja sobre su más grande enemigo, la Federación Galáctica. ¿Y estos recursos de dónde salen?
Bueno, con respecto a su economía es algo de lo que se conoce muy poco. Se sabe, por ejemplo, que cuando los piratas ocuparon Talon 4, extrajeron los cristales de magma rojo hallados en las cavernas Magmor para venderlos a los llamados monjes de Gronheim, de los cuales sí que no hay información, salvo que podrían tener una posible alianza o al menos una relación cordial con los piratas. Es posible que tengan relaciones o tratados comerciales con otras civilizaciones, tal como ocurre con el ejemplo anterior, e igualmente es posible que tales civilizaciones estén enemistadas con la Federación Galáctica, pero ya aquí yo estoy suponiendo y no hay información concluyente. Lo que sí es seguro es que los ataques que realizan sus compatriotas, es decir, los sevesianos, a las caravanas comerciales de la Federación, es algo que forma parte de su economía al hacer pillaje de las mercancías a bordo. Igualmente se puede deducir, sin ningún tipo de contradicciones, que la acción de atacar y conquistar planetas es algo que aporta a su economía al obtener nuevas fuentes de recursos. Los registros y las evidencias visuales no ofrecen indicios de otros oficios o profesiones a los que ellos se dediquen, más allá de la existencia del personal científico, técnico y militar. Se organizan mediante un sistema jerárquico, estando al fondo los grumets piratas, que son esclavos y lo que los piratas consideran como criminales, y en la cima está lo que ellos llaman el mando. Comenzando con la clase más baja, los grumets son piratas en decadencia física al ser esclavos y criminales que no son alimentados apropiadamente, y pasan por semejante maltrato que sus extremidades parecieron ser reemplazadas por prótesis metálicas de aspecto simple y rudimentario. El motivo detrás de esto es algo que se desconoce. No se sabe si es algún tipo de castigo o si acaso sus extremidades originales terminan desgastándose hasta el extremo gracias a las labores pesadas a las que los grumets son sometidos y requieren ser reemplazadas por estas prótesis simples. Según su entrada de banco de datos en Occidente, sirven como milicias y como carne de cañón y son muy obedientes ante las órdenes de sus superiores, llegando a rumorarse de que los grumets desobedientes terminan siendo devorados por los piratas de mayor rango, y si bien esto es descrito como un rumor, de llegar a ser cierto, entonces confirmaría que la especie urtragiana comete canibalismo. Eso sí, la existencia de los roboporteadores, es decir, los robots de carga usados en Urtragus, indica que uno de los fatales castigos que los grumets pudiesen recibir es el de ser decapitados y sus cabezas instaladas en el interior de estos robots, probablemente a modo de advertencia para quien ose contradecir a sus superiores. Esto es algo que en el juego no puede notarse fácilmente, pero al estudiar el modelo de estas máquinas podemos percatarnos de que cargan en su interior con la cabeza de un pirata espacial, que muy probablemente puede tratarse de la cabeza de un grumet. Incluso entre esta clase esclava se conoce que algunos de los grumets tienden a recibir mejor equipo de combate dependiendo de sus logros, en cuyo caso se les otorga una armadura antirrayos o, si acaso tienen suerte, un escudo de batalla que en español se le conoce como pavés. Y como un dato extra, en el juego existe una criatura insectoide que vive bajo tierra y que, se dice, forma parte de la dieta de los esclavos piratas, con la consecuencia de que al ser devorada libera sustancias tóxicas y transmite enfermedades. Los insectos se llaman Scriters, y los esclavos descritos pueden tratarse perfectamente de los grumets. Encima de los grumets están los soldados regulares, siendo las unidades que mayormente aparecen a lo largo de la serie Prime. A diferencia de los esclavos y criminales, las tropas estándar están bien alimentadas y conservan sus extremidades originales, pero a pesar de estos privilegios, su posición en la jerarquía es relativamente baja. Se puede decir que son soldados rasos, que componen las distintas brigadas mencionadas en los juegos, tal como lo es el famoso equipo de ciencia Sclera encargado del proyecto Helix en Metroid Prime. Estos soldados, a juzgar por lo visto en Metroid Prime 2, se identifican mediante números cuyo rango varía desde el dígito 001 hasta un límite desconocido. Reciben y cumplen con las órdenes emitidas por las altas esferas, y cuando no lo hacen reciben sanciones que van desde los típicos recortes en los salarios o raciones de alimentos, hasta la pena capital, todo dependiendo de la gravedad de la falta cometida, claro está. Se sabe, por ejemplo, que el acto de traición está penado con la muerte, tal como queda advertido en un panel de laboratorio élite en las minas de Faison,
Y pasa lo mismo con la cobardía, como sucede en Metroid Prime 2 al escanear un cadáver de un pirata que fue muerto a tiros por la espalda por sus propios compañeros cuando intentó huir de la batalla. Y otros ejemplos de prohibiciones se encuentran también en Metroid Prime 2, donde se declara la prohibición de tratar a los metroides como mascotas o como objeto de ocio en general. Sin embargo, es bien sabido que los piratas tienen permitido domesticar a otros tipos de criaturas a menos que las altas esferas ordenen lo contrario, y tal hecho queda aclarado en un escaneo de la Dínamo Central en las minas de Phazon. A partir de este punto, de acuerdo con lo recabado, encima de los soldados estándar se encuentra la élite, es decir, los piratas de mayor rango. Hablo por supuesto de los piratas de choque. De acuerdo con Metroid Prime 2, estos piratas son unidades de choque que reciben lo último en armas disponibles en el arsenal pirata y están especialmente entrenados para combatir a la temida Samus. Una descripción similar tienen en Metroid Prime 3, al mencionar que también tienen el mejor equipo de combate a su disposición, con la diferencia de que sus armaduras convencionales han sido reemplazadas por las novedosas armaduras de Phasita que se fabrican a partir de la sustancia Phazon y que se conocen son extremadamente resistentes. La descripción en la versión japonesa de Metroid Prime 3 es todavía más detallada al decir que los piratas de choque son miembros de un cuerpo de fuerzas especiales, y esto que diré es un dato adicional, pero en fuentes japonesas y algunas de origen occidental se dice que el cazarrecompensas Weevil fue un miembro de las fuerzas especiales de los piratas espaciales, así que toca preguntarnos si acaso este cazarrecompensas fue originalmente una tropa de choque. Otras tropas de élite son vistas en Metroid Prime Federation Force, que son distinguibles de las unidades regulares por tener un diseño más detallado y un mayor poder en todo sentido, y probablemente pertenecen a esta esfera alta de la jerarquía. Por otro lado, en Metroid Prime aparecen los soldados modificados con Phazon para el programa de fuerzas de piratas de élite, pero no hay nada que afirme que posean un rango mayor como para ser incluidos en esta esfera. Más bien son considerados como sujetos de prueba, destinados a ir a la vanguardia de los ejércitos cuando fueran producidos en masa. El nombre pirata de élite que estos sujetos reciben, por lo tanto, se trata de una simple denominación para constatar su poderío superior a la de las tropas estándar. Aunque el pirata Omega, llamado también pirata de élite Y, puede ser un caso particular, ya que no solamente es todavía más poderoso que los piratas de élite, sino que al momento de enfrentarlo, podemos observar que emite órdenes a los soldados de colores para que lo asistan en batalla, siendo algo que sucede cuando Samus destruye todas las piezas de su armadura de Phazon. ¿Habrá entre la élite pirata y el mando una o más esferas intermedias? No tenemos idea alguna, pero asumiremos que encima de la élite pirata se encuentra efectivamente el mando, la cúpula del poder pirata, aquellos que dictan lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Su primera mención se remonta a Metroid Prime, siendo la organización que coordina las acciones de los piratas y la organización que ordena la reconstrucción de Ridley tras ser abatido por Samus durante su primera misión en Zebes. La cuestión aquí es que nunca llegamos a ver quiénes y o cuántos son sus miembros, aunque podemos barajar algunas hipótesis al respecto. Y es a partir de este punto cuando abordamos el tema del liderazgo de la organización de los piratas espaciales, pero lamentablemente el tiempo no nos alcanza y será un tema para otro video. Me disculpo por haber tardado en traer este video. He estado ocupado y este tema fue complicado para mí, pero finalmente pude sacarlo adelante. Espero no tardar demasiado para la quinta parte, que es donde hablaremos sobre el liderazgo y sobre quién realmente es el líder de los piratas espaciales. Solo pido paciencia y que si te gustan mis videos, que te suscribas a mi canal, lo compartas, le des pulgar arriba y me apoyes en general. Me ayudarías a crecer y yo lo apreciaría mucho. Sin más que añadir, me despido. Soy Aurora 313 y nos vemos la siguiente sesión.